Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de máquinas de coser. Les voy a explicar cómo comprar una bordadora y espero que estos tips también les sirvan si ustedes están interesados en comprar algún otro tipo de máquina de coser. Les voy a mostrar cómo fue mi paso a paso para llegar al modelo que escogí y les voy a hablar un poquito de esta máquina. Para los que ya me siguen saben que yo me dedico a hacer tutoriales de costura, de prendas de vestir, algunas cositas de diseño, así que a lo largo de este trayecto he adquirido algunas máquinas para mejorar mis costuras, para presentarles pues máquinas nuevas, técnicas nuevas, para hacer todo tipo de prendas. Yo empecé mi canal utilizando únicamente mi máquina Brother familiar y mi fileteadora Singer también familiar. Luego adquirí la recubridora, que de eso también les hablé en su momento, y posteriormente tuve la oportunidad de trabajar con las máquinas Brelli para mirar cómo funcionan otras máquinas y poder ofrecerles más variedad en el contenido del canal. Así que cuando se trata de la bordadora, yo desde hace muchos años quería una bordadora, nada más porque me encantan los bordados, pero no es una máquina que yo realmente necesitara, por así decirlo, para hacer lo que yo me dedico a hacer. Pero recientemente me estuve enganchando más en este tema de los bordados, estuve explorando el tema del bordado con pedrería y me volví como a enamorar de esto que ya llamaba desde hace mucho tiempo, y fue cuando tomé la decisión de que, bueno, está bien, quiero comprar una bordadora porque quiero hacer mis propios bordados, porque es algo que me gusta un montón, a pesar de que no sea algo que realmente necesite para el trabajo al que yo me dedico. Entonces, ya con esta idea en mente, lo primero que hice fue buscar bordadoras en internet. Literalmente puse en Google máquinas bordadoras familiares y empecé a ver qué había disponible en Mercado Libre para ver los modelos y los precios a los cuales estaban vendiendo, y me di cuenta de que hay muchísimos modelos diferentes de un rango de precios muy diferente. Entonces me quedé como ok, no entiendo qué pasa aquí. No es como las otras veces que he comprado máquinas que estoy como más segura de qué es lo que quiero y qué precio tiene. Entonces decidí parar mi búsqueda y más bien ir a buscar al centro de Medellín, que es donde yo vivo, qué máquinas ofrecen los almacenes que venden máquinas aquí. Recorrí todos los almacenes de máquinas que había en el centro y encontré varios modelos diferentes de bordadoras, algunas más sencillas, otras más complejas, pero simplemente pregunté precios y modelos. Ya con esa lista de precios y modelos que tengo disponible en mi ciudad, ahí sí empecé a buscar reseñas y videos de cada uno de estos modelos para saber cuáles son sus características, más allá de la descripción del producto que podemos encontrar no solo en la página web del fabricante, sino también de las páginas de los vendedores o los folletos que nos dan en estas empresas. Quería saber como cuál era realmente la diferencia en costura y otro tipo de cosas que a lo mejor no estuvieran descritas tan explícitamente en la descripción de la máquina. Entonces empecé a buscar uno por uno. La verdad no fue una búsqueda tan larga porque acá en Medellín no hay muchas bordadoras disponibles. Había varios modelos Brother, había una Hanome, pero muy reducido la oferta de bordadoras familiares comparado con otro tipo de máquinas de coser que sí hay más variedad en el mercado, aunque esto también va a depender obviamente de la ciudad en donde tú te encuentres, pero siento que este es uno de los mejores ejercicios que puedes hacer si no sabes qué máquina comprar o se te está dificultando mucho escoger un modelo. Primero ve y mira qué hay disponible en los almacenes y busca reseñas de cada una de esas máquinas para ver gente que ya las ha utilizado, que te puede decir de ellas, si le gustas, algo que no le guste, que le gusta, qué cosa bien. Todo ese tipo de información nos la da las personas que ya la han utilizado. Estuve viendo varias reseñas y varios videos hasta que di con la Hanome 500E, que en este momento no estaba disponible en Medellín, pero me dijeron que iba a llegar. Me llamó la atención esta máquina por dos razones. La primera es que estuve viendo este video que les voy a dejar aquí en pantalla de una chica que explica la diferencia entre varias máquinas bordadoras Brother y digamos que cambia entre modelo y
modelo y por qué prefiere unos a diferencia de otros, lo cual me ayudó muchísimo a entender la diferencia entre los modelos más sencillos y los modelos más avanzados y qué resultados podemos obtener con diferentes tipos de máquinas. Algo que me gustó que hablaba de una máquina Brother de ese video es que esa máquina en particular cortaba el hilo cuando terminaba de coser el color, lo cortaba automáticamente, mientras que los modelos más sencillos no hacían este paso. Entonces manualmente te tocaba cortar los hilos entre color y color cuando estabas haciendo tu bordado, y pues eso es algo que toma tiempo después de la confección. También me gustó algo que explicó de que ese modelo más avanzado tenía una mejor calidad de la costura, digamos como que más nitidez, por así decirlo, que las máquinas más sencillas, sin desmeritar de que todas las máquinas eran muy buenas. Entonces eso me puso a pensar en esos modelos tan sencillos, de pronto no eran lo que yo estaba buscando, además del área de bordado. También estuve viendo este otro video de otra chica que explica más a detalle este modelo de máquina y me llamó mucho la atención lo que dijo del área de bordado y cómo esto afecta los diseños que tú quieras hacer. Entonces definitivamente algo que yo sí tenía muy en claro es que yo quiero hacer bordados grandes, es algo que me gusta. Les voy a dejar en pantalla unas imágenes de algo que me llamó mucho la atención en Pinterest y diseños que yo realmente quiero recrear y quiero hacer cosas más o menos por este estilo, que como pueden ver pues son bordados bastante grandes. Entonces algo que hay que aclarar es que los modelos más sencillos de bordadora pues tienen un área más pequeña de bordado y pues esto no me iba a servir para lo que yo quiero hacer. Ya con esto averigüé esta misma máquina en diferentes distribuidoras de Janome en Medellín, que me pareció curioso de que son muy poquitos los distribuidores oficiales de Janome en esta ciudad, pero en otras ciudades de Colombia sé que hay más. Como les digo, todo depende de lo que encuentren en la ciudad en la que ustedes están viviendo. La averigüé en varios lados y en todas me dijeron que estaba agotada. Justo les publiqué una historia en Instagram de que en un almacén quedaba una disponible y no alcancé a comprarla. Ay chicos, imagínense que estoy en proceso de comprar una nueva máquina, una máquina que quiero, no les voy a decir cuál para que sea sorpresa, y resulta que el sábado pasado fui a averiguarlas y me dijeron que solo quedaba una en un almacén y estaba pendiente de averiguarla en otro almacén a ver a cómo estaba, si saben, buscando precio y esas cosas. Y entonces escribo y en todos los almacenes está agotada, llega dentro de 15 días más o menos. Entonces escribo al primer almacén donde me dijeron que solo les quedaba una unidad el sábado pasado y me dice la chica que ya la vendieron y que les llegan nuevas máquinas dentro de 15 días y estoy como no solo perdí la máquina, sino que ahora me toca comprarla con un precio mayor porque el nuevo cargamento obviamente tiene un precio más elevado por la subida del dólar y entonces estoy como así que me tocó esperar 2 semanas más para poder comprarla y pues obviamente esto afectó el precio, que ese es otro asunto. Obviamente las máquinas más sencillas, si ustedes pueden ver los precios, están en pesos colombianos 2.500.000, 3 millones, más o menos por ese lado de precios, que igual es un precio elevado comparado con otras máquinas de coser familiares, pero obviamente todas las máquinas de coser son importadas, por lo menos acá en Colombia, entonces el precio está sujeto al dólar y a qué precio la hayan importado los comerciantes. Entonces en ninguno de estos almacenes me podían dar el precio de la máquina porque tenía que esperar a que nacionalizaran las máquinas para ellos saber, después de impuestos y todos estos trámites de aduanas, a cuánto debían vender las máquinas. Sí estuvo un poco más costoso de lo que tenía presupuestado. La verdad tenía un presupuesto de más o menos 5 millones de pesos para la máquina de coser, pero esta me costó 6.650.000 pesos colombianos. La compré a fecha de noviembre de 2022 para que tengan una idea. Yo sé que es algo costoso para una máquina, pero también hay que entender que el dólar está subiendo mucho y pues va a seguir subiendo, entonces igual la tenía que comprar. Ahora, la máquina que yo escogí no es la Janome Memory Craft 500, sino la 550. Resulta que llamando a estas distribuidoras me dijeron que les había llegado la 550E también, y la diferencia entre la 500 y la 550 es el área de bordado. La 500
tiene un área de bordado de 20 por 28 centímetros como área máxima, mientras que la 550E tiene un área de bordado de 20 por 36 centímetros como área máxima. Son 8 centímetros más de bordado y aparte viene con más accesorios, trae más bastidores que no los tengo que comprar extra, sino que ya vienen con la máquina, y también viene con más diseños incorporados, aunque esa parte no me interesaba tanto. Realmente lo que me importaba era el área de bordado, la calidad de este y también el hecho de que me corta el hilo automáticamente. Otra razón por la cual escogí esta máquina bordadora es por una de las cosas que menciona esta chica en su reseña de la máquina 500, y es que esta bordadora Janome, a diferencia de otras bordadoras de otras marcas, tiene el brazo que mueve el bastidor pegado a esta parte de la máquina, lo cual te deja toda esta área libre para tener telas más grandes para poder bordar, lo cual me llamó mucho la atención porque viendo otro video de otra chica utilizando otra bordadora diferente, algo que ella decía cuando bordaba buzos era que le incomodaba un poco tanta tela cuando era un buzo grande entre el brazo de la máquina y pues el espacio que hay acá. Entonces eso también fue un factor que me ayudó a decidirme por este modelo en comparación con otros modelos de otras marcas. El hecho de tener todo este espacio libre para poder poner telas más grandes, que es lo que yo quiero hacer, y todos los atributos que les mencioné anteriormente. Como les he mencionado en otros videos y en otros en vivos, cuando hablamos por Instagram y estas cosas, yo les recomiendo siempre que traten de comprar la máquina en un almacén físico. Es más fácil para el tema de los repuestos, de la garantía, también del mantenimiento. Por ejemplo, en este almacén me ofrecían, aparte de los 2 años de garantía de la máquina, mantenimiento de esta cuando lo requiriera por ser comprada directamente con ellos. Lo que me explicaron es que si yo compro la bordadora en otro lado, ellos no me garantizan un servicio de mantenimiento en caso de yo necesitarlo. Entonces eso es algo que siempre es muy bueno tener presente cuando vamos a comprar una máquina, es si en el mismo almacén que la compramos nos ofrecen servicio de mantenimiento. Y ojo, no quiero decir que este servicio sea gratis, simplemente que estas máquinas, y sobre todo cuando son máquinas computarizadas, son muy delicadas y tiene que ser un experto el que les haga mantenimiento a este tipo de maquinarias, y no cualquiera lo puede hacer. Entonces, en caso de que tu máquina se le dañe algo o necesite algún tipo de repuesto o cualquier cosa, es bueno saber que tienes garantizado que en este lugar donde compraste la máquina te pueden dar el servicio de mantenimiento cuando lo llegues a necesitar, que todas las máquinas, no importa si son de coser o de cualquier otra cosa, van a necesitar mantenimiento en algún punto de su vida útil. Además de que también ofrecieron una inducción. Hasta el momento no la he tomado porque me he defendido bastante bien con videos de internet y con el manual de instrucciones. Recuerden, siempre por favor lean su manual de instrucciones cuando compren una máquina nueva. No importa si es una máquina que ustedes ya sepan usar. Por ejemplo, yo ya sé coser en máquina plana, aún así cuando recibí las máquinas Brelly lo primero que hice fue leer el manual de instrucciones, porque cada máquina tiene sus cositas que son diferentes. Algo que me gusta es que el manual viene ilustrado con cositas pues de la pantalla y también de cosas de la máquina. Es muy fácil de entender y ayuda bastante para aprender a manejarla. Es muy fácil de manejar, hay que simplemente recordar cuáles son los botones de la pantalla que hay que utilizar, pero de resto estoy súper feliz. Les voy a mostrar los bordados que he estado haciendo de prueba. Estuve probando algunos modelos que ya venían incluidos en la máquina, como estas letras, este sobre, por aquí una estrellita y una letra L, y luego sí empecé a buscar como, bueno, cómo es que uno diseña bordados, porque esa es otra cuestión súper importante. Para diseñar tus propios bordados necesitas un programa especial para eso. Les voy a dejar aquí y en la descripción el video tutorial que yo seguí para descargar el programa PE Design, que es el programa de las máquinas Brother para bordados. Yo seguí las instrucciones de esta chica y me fue súper bien. También vi algunos videos de ella y otros que les voy a dejar en la descripción donde enseñan a manejar el programa. Es muy fácil descargarlo e instalarlo
ejecutarlo en el computador y ya es cuestión de ir aprendiendo cómo funcionan las puntadas dentro del programa, porque hay que tener cuidado con la forma en que uno organiza las puntadas para que la bordadora cosa más bonito. Por eso pueden ver todas estas pruebas de gatos que estuve haciendo, probando diferentes configuraciones del programa para ver cuál es la diferencia entre unas opciones y otras para mejorar la calidad de mis bordados. También en este programa podemos importar archivos en vector, es decir que podemos manejar otros programas como el Illustrator, exportar los archivos y los podemos importar en este programa para facilitar la opción del diseño, pero esto es algo que hablaremos en otra ocasión. Para resumir el proceso de compra, primero mira qué opciones tienes al alcance de tu mano, ya sea en tu ciudad, en una ciudad cercana o en algún distribuidor de tu país que te pueda hacer un envío. Mira reseñas de cada uno de los modelos que te llamó la atención para entender más o menos qué puedes lograr hacer con cada uno de ellos y cuáles son las diferencias, además del precio y de pronto el área de bordado. Número 3, fíjate en el área de bordado para lo que tú quieres hacer. Les voy a poner un ejemplo. Una vez visité una confeccionista que se dedicaba a hacer uniformes de chefs. Y los uniformes de chefs van con el logo de la empresa y el nombre del chef marcado en los uniformes. Entonces ella, con una máquina sencilla que bordara en un área de 10x10, era suficiente para el trabajo que ella hacía, porque su fuerte era confeccionar los uniformes de los chefs y ya era extra la parte del bordado que ella antes maquilaba a otra persona, pero decidió comprar la máquina para ahorrar tiempo y esfuerzo en la parte del marcado de los uniformes. Entonces vean que esta persona no necesitaba una máquina tan extravagante como esta de acá, con una de las sencillas era más que suficiente. Entonces piensa qué es lo que tú quieres hacer con esa máquina que vas a comprar, ya sea una plana, una recubridora, una fileteadora. Eso te va a ayudar a definir cuáles son esas características importantes que debe sí o sí contener tu máquina para tomar una elección. Y por último, revisa los precios de los proveedores, cuál te conviene más que otros y qué otros servicios te ofrecen, como el de mantenimiento o el de inducción de las máquinas, antes de tomar tu decisión. En la descripción les voy a dejar todos los videos que vi para llegar a esta decisión, los de las diferentes máquinas, y también una guía súper completa del canal de Janome donde explican paso a paso cómo utilizar este modelo, pero también les voy a subir videos sobre esta máquina, así que déjenme en los comentarios qué les gustaría saber de este modelo o qué les gustaría saber sobre los bordados. Si ustedes también tienen una bordadora y quieren aprender a hacer diferentes cositas, yo los leo en los comentarios para saber qué les gustaría aprender y hacerles videos más adelante. Espero que esta guía paso a paso les haya servido. No olviden suscribirse si les gusta este tipo de contenido y si les gustan los tutoriales de confección, porque tengo muchísimos videos y moldes gratis en este canal. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en un próximo video.